Imagina que eres el almirante de una gran flota. El mar está en calma. Tus barcos avanzan lentamente hacia el horizonte. Las velas están desplegadas, los cañones cargados, los marineros listos para luchar. Sabes que pronto comenzará una batalla, pero hay algo que no sabes. La batalla ya está perdida y todavía no se ha disparado un solo cañón. Esto no es una exageración. En la historia naval existen enfrentamientos donde el resultado se decidió mucho antes de que empezara el combate. Batallas donde una simple decisión estratégica cambió todo, donde una flota entera navegó directamente hacia su propia derrota, sin darse cuenta. Para entender cómo ocurrió algo así, primero hay que entender una cosa fundamental sobre las batallas navales antiguas. En la era de los grandes barcos de vela, el mar era como un tablero de ajedrez gigantesco. Cada movimiento importaba: la dirección del viento, la posición del sol, la distancia entre los barcos, la formación de la flota. Todo podía decidir el resultado de una batalla incluso antes de que comenzara. Un almirante que entendiera esto tenía una ventaja enorme, y uno de ellos estaba a punto de demostrarlo. Horas antes del combate, mientras la flota enemiga avanzaba confiada por el mar, un almirante tomó una decisión. No fue una orden dramática, no fue una maniobra espectacular, fue algo aparentemente simple. Ordenó cambiar ligeramente la posición de su flota, nada más. Pero ese pequeño movimiento cambió completamente la situación, porque en el mar la posición lo es todo, y en particular hay algo que decide muchas batallas navales: el viento. Los barcos de guerra del siglo XVIII dependían completamente del viento para moverse. Un barco que tenía el viento a favor podía maniobrar, podía elegir cuándo atacar, podía decidir la distancia, pero un barco que estaba mal posicionado respecto al viento tenía un problema enorme. No podía moverse libremente, no podía girar con rapidez y a veces ni siquiera podía escapar. Ese día, el almirante colocó su flota exactamente en el lugar correcto respecto al viento. Era una ventaja invisible, algo que desde lejos nadie notaría, pero que cambiaría todo. Horas después, el enemigo apareció en el horizonte. Sus barcos avanzaban con confianza. Desde su perspectiva, todo parecía normal. Veían a la flota enemiga esperando. Veían las líneas de barcos formadas para la batalla. Veían los cañones listos. Parecía un enfrentamiento justo, pero no lo era. Sin saberlo, habían navegado directamente hacia una posición desventajosa. El viento estaba completamente en contra de ellos. Mientras tanto, la flota del almirante podía moverse con libertad. Podía elegir el momento exacto para atacar. Podía concentrar su fuego donde quisiera. Cuando ambas flotas finalmente se alinearon para el combate, la diferencia empezó a hacerse evidente. Los barcos del almirante maniobraban con precisión, podían acercarse, podían girar, podían elegir sus objetivos. Pero los barcos enemigos estaban atrapados por el viento. Sus movimientos eran lentos, predecibles, limitados, y entonces ocurrió algo que muchos marineros comenzaron a notar. La flota enemiga estaba empezando a quedar aislada. Algunos barcos quedaban demasiado adelantados, otros demasiado atrás. La formación comenzaba a romperse. Era exactamente lo que el almirante esperaba. En ese momento dio la orden. Los cañones se prepararon.
las mechas encendidas. Los marineros corrieron a sus puestos y finalmente llegó el primer disparo. El estruendo de los cañones rompió el silencio del mar. El humo de la pólvora cubrió el agua, pero la verdad es que, en ese instante, la batalla ya estaba decidida. Los barcos enemigos comenzaron a recibir fuego concentrado. Uno por uno quedaban rodeados, incapaces de maniobrar, incapaces de escapar. Lo que había comenzado como una batalla organizada pronto se convirtió en caos. Las formaciones desaparecieron. Los barcos luchaban por sobrevivir. El humo, el fuego y los gritos llenaron el aire, pero el resultado era inevitable. La flota había sido superada mucho antes del primer disparo. Todo por una decisión tomada horas antes. Una decisión aparentemente pequeña, pero estratégicamente brillante. Y esa es una de las grandes lecciones de la historia naval. Las batallas no siempre se ganan con más barcos, ni con más cañones. Muchas veces se ganan con algo mucho más poderoso. La estrategia, la capacidad de ver el campo de batalla antes que el enemigo, de entender el viento, el mar, la posición y de tomar la decisión correcta en el momento adecuado, porque a veces la batalla más importante no ocurre cuando los cañones disparan, ocurre mucho antes, en la mente de un almirante, y así terminó una batalla que, en realidad, nunca fue una batalla justa, porque cuando el primer cañón disparó, el resultado ya estaba decidido, no por la fuerza, no por la suerte, sino por algo mucho más peligroso en la guerra, la estrategia. Un solo movimiento, una sola decisión tomada horas antes, y una flota entera navegando directo hacia su propia derrota. La historia está llena de momentos así, decisiones pequeñas que cambiaron batallas, batallas que cambiaron guerras, y guerras que cambiaron el mundo. Pero esta no fue la única vez que ocurrió. De hecho, hay muchas historias como esta, batallas donde todo se decidió mucho antes de que comenzara el combate, historias que casi nadie cuenta, pero que son incluso más increíbles que las películas, y en este canal vamos a descubrirlas. Así que si te gusta la historia, las batallas navales y las decisiones que cambiaron el destino del mundo, suscríbete, porque en el próximo capítulo veremos otra historia donde una sola decisión cambió todo.